Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la vida de Moisés. Estamos en el capítulo 36 del libro de Éxodo, hablando del tabernáculo. Y empezamos diciendo cómo se construyó el tabernáculo, hablando en primer lugar de la cubierta externa, que estaba compuesta por 11 cortinas de pelo de cabra. También hablamos de que la segunda cubierta externa estaba hecha de pieles de carnero teñidas de rojo, y dimos la explicación hablando de Cristo. En el primero, hablando de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. En la segunda, hablando de la obra de Cristo por perdonar nuestros pecados. Vamos hoy a la tercera. En la tercera llegamos a un punto muy importante del versículo 19 del capítulo 36 de Éxodo, que es el que estamos leyendo. La tercera cubierta externa estaba hecha de cuero, probablemente de pieles de marsopa. Esta cubierta era la cubierta que daba al exterior. Era la que protegía todas las demás cubiertas, la tienda, su mobiliario, de las inclemencias del clima y de cualquier otra fuerza externa que pudiera de pronto dañar el tabernáculo. ¿Qué representa esta tercera cubierta y hecha de este material? Podríamos decir que el simbolismo representa una separación que protegía a Israel del mundo. Nótese que a lo largo del caminar por la vida día tras día, nosotros como creyentes necesitamos estar siempre atentos, en guardia, para que el mundo no nos corrompa. La amenaza del mundo es un peligro muy real para nosotros. ¿Por qué? Porque miren que el mundo y sus influencias, el mundo como un sistema, rápidamente puede corromper un corazón de un creyente aún al más maduro. O sea que la Biblia siempre nos ha instado a no caminar solos, como cristianos. Por eso debemos tener una familia espiritual, unos hermanos en la fe, unos pastores que cuiden nuestra vida y que nos ayuden a crecer y a madurar. Uno no puede caminar solo y sobrevivir en este mundo que está lleno de tentaciones y que cada día obviamente quiere sacarnos del camino. Usted y yo necesitamos el amor y el cuidado de Dios, su protección y su guía, porque Él solo puede protegernos y guiarnos en nuestro paso día a día. ¿Cuáles son los peligros entonces que tiene un cristiano todo el tiempo, que lo amenazan? Yo diría que hay varios y vale la pena mencionarlos, ya que estamos tocando esta tercera cubierta externa hecha de cuero, probablemente de pieles de marsopa. En primer lugar, podemos decir que el cristiano todo el tiempo enfrenta todo lo que hay en el mundo y lo contamina. De hecho, la Biblia lo dice. Isaías 52:11 dice: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella y purificad los que lleváis los utensilios del Señor. Y 2 Corintios 6 es muy claro cuando dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una segunda aplicación a esta tercera cubierta de por qué el Señor quiere apartarnos del mundo es para que enfrentemos el peligro de amar demasiado el mundo y las cosas del mundo. Hemos hablado de Lot, cómo Lot perdió el examen cuando tenía un alto riesgo de haber escogido la llanura y teniendo como vecinos a los de Sodoma y Gomorra, y allá terminó metido.
Y ese es el peligro del cristiano, y es un peligro al que siempre vamos a estar expuestos. Colosenses 3:2 dicen: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y acuérdese lo que dice primera de Juan 2:15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En tercer lugar, ¿por qué el cristiano debe cuidarse de la corrupción que hay en el mundo? Porque corremos el riesgo de enamorarnos de los placeres del pecado. Me encanta cuando el Señor habla de Moisés. Moisés fue criado en la casa de Faraón, con todos los privilegios de vivir en un castillo y ser el hijo de la hija del Faraón. Pero cuando Hebreos habla de Moisés, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Me encanta este versículo de la Biblia. Y Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndanlas. Un cuarto aspecto: un cristiano debe cuidarse del mundo. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de trabar una amistad con el mundo y terminar en enemistad con Dios. Ojo que cuando uno corre el riesgo de ser amigo del mundo, uno termina rendido ante las conductas de ese mundo. Mire y verá lo que dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea que aquí no hay puntos medios. La Biblia no habla de puntos intermedios. Somos o no somos, o estamos o no estamos. Un quinto aspecto: ¿por qué el cristiano se debe cuidar del mundo? Para que pueda enfrentar el peligro de no dejarse envolver y esclavizar por los deseos del mundo. Tito, capítulo 2, versos 12 y 13, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano, en sexto lugar, si está en el mundo, corre el riesgo de caer bajo los engaños del mundo. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que, mi querida familia, póngale mucho cuidado a estos aspectos. ¿Por qué? Porque son tremendamente relevantes. Entonces miren lo que significa esta tercera cubierta que estaba hecha de cuero de pieles de marsopa. Sigamos leyendo en el verso 20. Recuerden que estamos en Éxodo 36. Aquí ya pasamos de las cortinas y de todo lo que tapaba el velo y lo cubría. Ahora pasamos a las estructuras. Dicen los versículos 20 hasta el 34 que se levantó la estructura del tabernáculo. Era una estructura de madera, y obviamente esa estructura ¿de qué habla? De estabilidad, de sustento, de un fundamento fuerte. Las cortinas y las cubiertas que acabamos de mencionar habrían sido totalmente inútiles de no haber tenido una estructura que las sostuviera. Adentro estaba el mobiliario y los utensilios del tabernáculo, que eran objetos preciosos, ornamentados. Habrían quedado a la merced de las condiciones climáticas del desierto sin esta estructura. O sea que realmente esta estructura es muy importante. Aquí encontramos que Dios es santo, justo, es lo que nos dicen las pieles, misericordioso y bueno, que el hombre debe acercarse a Dios de la forma exacta como Él lo determinó, y que el hombre debe vivir apartado del mundo. Pero ojo, sin estructuras no había habido una tienda, ni un santuario, ni un lugar santísimo donde pudiera habitar la presencia de Dios. Cada tabla de la estructura medía 4,50 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Tenía 2 espigas para meterla dentro de las bases, y todas las tablas
estaban hechas de igual manera, dicen los versículos 21 y 22. Miren los detalles vamos a hablar un poquitico de los detalles de la estructura que sostenía el tabernáculo. El verso 23 y 24 nos dicen que los trabajadores levantaron una pared del lado sur, hecha de 20 tablas, apoyada sobre una base de 40 bases de plata por debajo de cada tabla. El 25 y 26 nos hablan de que hicieron una pared idéntica para el lado norte, apoyada sobre un fundamento igual al que tenía el lado sur. Luego del 27 al 29 nos cuenta que levantaron una pared del lado occidental hecha de 6 tablas. Esta pared tenía un poste para sus 2 esquinas, hechas de 2 tablas que estaban unidas desde abajo y por arriba y se ajustaban con un gozne. En total, ese lado occidental constaba de 8 tablas y un apoyo de 16 bases de plata, 2 debajo de cada tabla, dice el versículo 30. Si pasamos al verso 31 y 32, los trabajadores hicieron barras, o sea, como unos travesaños. Eran fuertes, duraderos, 5 para la pared del lado sur, 5 para la del norte y 5 para la del lado occidental. Y el 33 dice que hicieron una barra central que pasaba de un extremo al otro lado de las paredes hechas con las tablas. O sea que cubrieron cada barra con oro, hicieron anillos de oro para que se pudieran meter las barras para sostenerla, dice el verso 34. A ver, uno de los mensajes más contundentes que nos deja el tabernáculo es el símbolo que hay en la estructura de madera. Esta estructura, como les acabo de decir, era el fundamento, era el sustento que mantenía en pie y estabilizaba la tienda. Cuando la Biblia habla de Jesús, ¿sabe qué dice la Biblia de Jesús? Que Él es el fundamento de la vida del cristiano, que Él es el que sustenta y mantiene en pie nuestra vida y le da estabilidad a nuestro camino hacia donde vamos. El Señor Jesús es el que nos da cada día la fuerza y la estabilidad. La Biblia lo llama la roca. La Biblia dice que Él es la piedra principal que pusieron los arquitectos. ¿Sí? Así habla la Escritura. Entonces, cuando la Biblia habla de Jesús, dice que Jesucristo es el fundamento de la vida. Él es la mismísima roca sobre la que debemos construir nuestras vidas. 2 versículos. Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo Jesús. Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, del cimiento estable, el que creyere no se apresure. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, entonces, ojo con Cristo como la roca, y esto es muy importante que el cristiano lo entienda. Cristo es la base, el fundamento, en quien debemos creer, a quien debemos seguir, a quien debemos obedecer, a quien debemos servir, para quien hacemos las cosas. Cristo es el fundamento del cristianismo, ¿sí? Entonces, si Él es la roca, ¿qué quiere decir? Que ese fundamento nunca se va a caer. ¿Se acuerdan cuando la Biblia habla de que hubo una casa sobre la arena y una casa sobre la roca? Eso es lo que está queriendo decir el Señor. El que construye sobre la roca, ese fundamento permanecerá. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 3, cuando habla del tribunal de Cristo. Porque dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice que el día va a declarar y va a probar a cada persona. Cuando decimos que Cristo es la roca, ¿qué quiere decir? Que Él es nuestra salvación. Mire y verá que así lo dice el Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es la roca, Él nos da un suelo firme para mantenernos siempre en pie. Así es. Mire que el Salmo 40 en el verso 2 dice que el Señor me sacó del lodo cenagoso, y el 2 dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si creemos que Jesucristo es la roca, esa roca nos va a proteger de las tormentas de la vida.
Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé frente a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, del 24 al 25. Si Jesucristo es la roca que nos protege de todos nuestros enemigos, acuérdese lo que dice 2 de Samuel 22. Dijo: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Si Jesucristo es mi roca, jamás seremos avergonzados. Romanos 9:33 dice, como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Si Jesucristo es nuestra roca, él nos mantiene firmes y nos da seguridad. Así lo dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invocare el nombre del Señor. Si Jesucristo es nuestra roca, entonces sobre esa roca el Señor siempre va a edificar su iglesia. Y así lo dice Mateo 16:18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bendito sea el Señor. Qué belleza estudiar estos pasajes de la Biblia. Si ve, por ejemplo, cómo se nos puede ir el tiempo analizando solamente un detalle como esto. Si mire todo el significado que tiene para nosotros como pueblo del Señor. Así que es muy importante que el cristiano entienda que Jesucristo es su roca, que Jesucristo es su fundamento, y que si confiamos y creemos en Él, siempre tendremos la victoria. Y luego, desde el versículo 35 al 36, estoy leyendo Éxodo 36, nos habla del velo interno, ¿sí? Mire, los trabajadores confeccionaron el velo interno. Ya no estamos hablando de la cubierta, porque los velos que leímos en un comienzo eran la parte externa. Este es un velo interno que separaba, ¿se acuerdan los videos que les mandé? Era el velo que separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo. Recuerden que el lugar santísimo era donde estaba el arca, donde estaba el trono de Dios. ¿Qué hacía el velo? El velo cubría y separaba el arca de Dios, que era su presencia, su santidad y su misericordia, de todo lo demás. Por lo tanto, este velo simbolizaba la majestuosa santidad de Dios y la separación que hay entre Dios y los hombres. ¿Qué detalles hay que tener en cuenta cuando se confeccionó este velo? Mire, dice el 35, estaba hecho de un lino elegante y decorado con hermosos hilos de colores. Habilidosos artífices bordearon en él querubines, dice el verso 35. En el 36 dice que se hicieron 4 columnas de madera de acacia para sostenerlo y se le cubrió de oro. El 36 dice que los anillos que lo sujetaban estaban hechos de oro, y dice el 36 que las bases que lo sostenían eran de plata. 3 cosas tenemos que decir para que terminemos de lo que significa ese velo. Primero, la Biblia dice que Dios es un Dios santo. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Dice Éxodo 15. Ahora, también nos dice ese velo que como Dios es santo, el hombre es pecador y está separado de la santa presencia de Dios. Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Por eso es que la gente no podía entrar, no podía pasar de un lado a otro. Y en tercer lugar, este velo nos habla de que el Señor vino a romper ese velo, a quitar esa brecha que había entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Y Jesucristo se convirtió en la entrada, en el camino, en el velo que el Señor vino a atravesar para acercarnos a Dios y hacernos aceptos a Él. Y cómo me encanta cuando Hebreos en el capítulo 6 dice que nosotros ahora tenemos libre acceso. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y dice en el versículo, porque aquel tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Eso lo dice Hebreos 6 del 18 al 20. Y Hebreos 10 del 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¡Qué belleza! Podemos y tenemos libre acceso. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por esta mañana. Y gracias por poder entender las Escrituras. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento y por entender estas maravillosas verdades. Por ejemplo, de que tú nos quieres apartados del mundo. Y yo quiero que usted, mientras ora, tome todos esos versículos de los que hablamos hoy y mire cómo hay que vivir apartado y por qué un cristiano debe vivir apartado del mundo. Y en segundo lugar, le pongo otra tarea mientras ora. Jesucristo es nuestra roca. Y si lo hacemos a Él nuestra roca, nos vamos a mantener firmes, seguros, y vamos a poder dejar que el Espíritu Santo haga su tarea en nosotros. Jesús, gracias por venir a romper el velo, la separación, y abrirnos un camino nuevo para llegar al Padre. Hoy tenemos libre acceso y podemos hablar con Él. Qué belleza estudiar este tabernáculo y mirar todo lo que significa en Cristo Jesús. Por eso te entregamos este día, esta semana. Te pedimos que vayas delante de nosotros, que nos cuides, que nos guardes, que tu bendición siempre resplandezca sobre nosotros y tu misericordia se extienda sobre nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, nos encomendamos a ti y a tu palabra y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, recuerden que el viernes empezamos nuestra gira en Orlando. Hay algo que queremos recomendar. Y es que hemos hecho esta gira para la gente que escucha Maná. Yo sé que hay mucha gente de la familia Senti que quisiera ir al evento, pero lo que queremos es acercar a los que están escuchando nuestros ministerios. Vamos a tener algún día la oportunidad de hacer eventos con Maná y la familia Senti en todas partes, pero inicialmente lo que queremos es que vaya la gente que escuche los audios y la gente que hace parte de la familia Senti. Otro día les invitaremos a ser parte de otros eventos donde los haremos en conjunto. Bueno, los espero mañana. Bendiciones para todos.